Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este video en YouTube o en la plataforma de Educatic. Esta es la séptima videoasesoría del curso de Teorías de la Significación, semestre 2020-2 para el sistema de universidad abierta, eh, y en el cual, bueno, para la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos acompañan Felipe Chanes, Gilberto Chávez, Miguel Ángel, Paola Loera, David Verdín. Y bueno, el día de hoy vamos con ya la última unidad. Quizá la voy a extender un poquito más a otra asesoría complementaria que sería hasta el 8 de agosto, pero en esta ocasión, pues bueno, vamos a ver un tema puente entre la visión semiótica estructural con la hermenéutica. En esta ocasión, pues vamos a abordar a Paul Ricoeur, un poquito a las generalidades, quizá el tema en términos de todo su proyecto es bastante amplio. En general, pues bueno, había que discriminar en qué autores podíamos ir revisando en términos de la hermenéutica. La primera sesión vimos una breve, muy breve introducción también a lo que es la hermenéutica y a los diversos mundos, diversos paradigmas, diversas escuelas, tendencias históricas que ha tenido el proyecto hermenéutico y que a veces se ve como contrario a la parte semiótica, pero yo diría a lo mejor de cierta forma es complementario, dado que, pues bueno, vamos a ver aquí con más detalle, ¿no? La diferencia de ver al discurso en términos de su mundo interno, semiótico, y su estructura de sentido que está afuera. En esta parte vamos a ver que lo importante, ¿no? de este tema que vamos a revisar hoy es que conozcan un poquito las generalidades de la propuesta hermenéutica de Paul Ricoeur. Distinguirán los aportes de Ricoeur en la discusión sobre el lenguaje y significación y vislumbrar las posibilidades de aplicación en el análisis del discurso desde la visión hermenéutica. Este último punto, pues bueno, puede ser un poquito engañoso, dado que la hermenéutica en sí no pretende ser una técnica de análisis, ni siquiera un método, sino que va más allá, así como también veíamos como la semiótica pragmática, que es también un modo de hacer ciencia. Del mismo modo que también en la primera sesión decíamos que, bueno, interpretar es una acción humana, pero elevada a la reflexión, pues bueno, puede tener varios tintes, varios perfiles, ¿no? No olvidemos que, bueno, cuando hablamos de hermenéutica, la tendencia clásica era analizar el texto. Y analizar el texto, a diferencia de lo que en el estructuralismo sería un signo lingüístico, o sea, la unidad de una oración, una palabra, ¿no? Las unidades de significación, estas estarían vislumbradas en sus opuestos, ¿no? Mientras que, bueno, la hermenéutica tiene un carácter más profundo, interpretativo dentro de una construcción nominal. En esta dimensión es importante vislumbrar que estos dos caminos, ¿no? De la significación, ¿no? Vistos en el orden del curso, podrían ser, como les señalaba, opuestos aparentemente, pero son dimensiones que si ya las vislumbramos en términos de la comunicación, pues tenderían a ser complementarias, ¿no? O dos maneras de ver el paradigma de la comunicación. En términos del estructuralismo francés, pues todavía hay una ligera y visión positivista, ¿no? En términos de dimensionar un objeto de estudio tangible, que eso sería la parte del objeto
lingüístico, ¿no? A veces, ¿no? Del objeto semiótico en términos de un discurso construido, ¿no? En la medida en que varias de las posturas teóricas que revisamos, como Roland Barthes, Greimas, Vladimir Prop, el formalismo incluso hasta ruso, ¿no? Hacían tangible que estas unidades de discurso nos permitieran entender el significado a partir de las unidades tangibles. En estos términos podríamos darnos el lujo, ¿no? De generar esa predicción de que tantas unidades determinadas de un discurso, lo más seguro es que signifique esto, ¿no? En términos todavía de esa vieja herencia positivista, ¿no? De el hecho de tratar de diagnosticar un elemento a través de algo tangible, ¿no? No así funciona la semiótica pragmática, que bueno, ahí el objeto es el pensamiento, que no es como tal tangible, ¿no? Y entonces ahí es un modo teórico de la visión cualitativa, ¿no? A diferencia de lo cuantitativo en lo estructural. Y en esta parte, bueno, que hay algunas mezclas, ¿no? Que se dieron en el estructuralismo francés, ¿no? Como a lo mejor sería la perspectiva lacaniana, ¿no? En donde es profundamente freudiano el asunto, pero se mezcla con una parte estructural de Saussure, ¿no? Entonces hay una parte quanti-quali, ¿no? Y bueno, en términos de lo que son los otros paradigmas cualitativos, pues bueno, la visión hermenéutica gira a veces mucho sobre el contexto o elementos que están fuera del elemento tangible, ¿no? Son las relaciones que hacemos con el sujeto. Entonces vamos a plantear, ¿no? De hecho, cómo estaría Ricoeur, ¿no? En términos de, bueno, un esquema muy simplón, pero permitirá, pues bueno, más o menos entender dentro de la línea histórica qué es el sentido o puente, ¿no? Dentro de la propia dimensión hermenéutica, su propuesta incluso en una parte relativamente estructural, en donde pues tenemos por un lado una dimensión filosófica primero en Paul Ricoeur. Bueno, Paul Ricoeur eh, pues nace en las primeras décadas del siglo XX y bueno, tiene la mala fortuna de que pues, su padre muere en la Primera Guerra Mundial. Cuando él crece y pues le toca formar parte de, el ejército francés en el 37. Entonces es capturado, ¿no? Por los alemanes y entonces en esa situación, cuando está prisionero, entonces comienza a leer algunos textos, ¿no? Y entonces conoce por ahí a Karl Jaspers, a, este, a Husserl, pero su filosofía va a estar plagada, pues primero en una dimensión, pues platónica, filosófica, que se acompaña mucho con una dimensión incluso socrática, ¿no? De la autorreflexión, de saber quién eres, de en qué sentido tiene tu existencia, ¿no? Y va a ser muy paralelo a veces a las reflexiones del propio Jaspers o el propio Martin Heidegger. Entonces, de algún modo, vamos a ir viendo que su visión filosófica, ¿no? De algún modo, pues va a estar dimensionada por esta condición existencial, ¿no? Es muy característico del siglo XX, ¿no? En una época importante. Entonces, bueno, esta parte filosófica, pues bueno, también la va a agarrar, bueno, aquí les voy señalando, ¿no? Aquí está, Karl Jaspers, ¿no? Aquí está Heidegger, ¿no? Que es como paralelo, coetáneo, ¿no? Pero bueno, en esta visión psicológica de Jaspers, ¿no? Pues bueno, también va intrínseca también luego una visión trascendente del siglo XIX-XX, que es la dimensión freudiana, ¿no?
sobre todo en el aspecto existencial, que también va a ir definiendo parte de la construcción filosófica de Paul Ricoeur. Otro lado es Jan Abel, que este otro filósofo que bueno es más de esta tendencia pues reflexiva, ¿no? Dentro del punto de vista incluso socrático, platónico. Y también Gabriel Marcel, que es un dramaturgo, ¿no? Que pues bueno, de algún modo va también, va a ser filosofía, ¿no? Y que, pues bueno, también está en esta dinámica existencial, incluso una visión reflexiva cristiana. Y pues bueno, y sobre todo aquí, quien, habría que hacer un paréntesis, es Husserl, ¿no? Que es el padre de la fenomenología contemporánea. Y que bueno, hablar de Husserl pues obedecería a lo mejor a una, pues no solamente una clase, sino un curso. Sobre todo porque pues Husserl también tiene muchas preocupaciones respecto a la manera en que conocemos el mundo. De hecho, Husserl es el parteaguas que respecto del uso de una visión hermenéutica moderna contemporánea que después va a influir sobre todo a Heidegger y a Gadamer. En estos términos, Husserl tiene una vital importancia en términos de una reflexión sobre la experiencia del mundo, tomando en cuenta que anteriormente, pues bueno, toda esta visión filosófica había sido también plagada por las discusiones filosóficas del empirismo, John Locke, Hume, y posteriormente quien va a poner esto en orden un poquito va a ser la visión filosófica de Kant, ¿no? Sobre la dimensión trascendental y que de algún modo, pues bueno, va a ajustar a los empiristas y a los racionalistas, ¿no? En cómo el orden del mundo se da de una manera pragmática, en donde el sujeto tiene una importancia fundamental para comprender el mundo que nos rodea. Entonces ahí viene la dimensión del númeno y como el fenómeno, entonces nosotros le tenemos que poner de nuestra parte para esa existencia. Una más que reflexión similar a la filosofía budista de hace varios siglos, ¿no? Que se plantea, ¿no? De que pues, la forma de conocer al mundo está dimensionada por nuestra existencia y cómo puedes dimensionar el conocimiento si no es por tu propia existencia. Entonces ahí hay una dimensión intercalada, ¿no? Entre la parte inductiva, incluso podríamos decir hasta nominalista, ¿no? Pero también deductiva, ¿no? Para llegar a ciertas dimensiones universales, ¿no? Pero bueno, aquí en esta trascendencia o la discusión sobre los objetos que tiene el mundo, ¿no? Del mundo empírico posible, ¿no? Entonces, esta experiencia del mundo se va a ir vislumbrando por Husserl en que no conocemos la totalidad del mundo de golpe. Esta totalidad del mundo se da por elementos aspectuales, ¿no? O aspectos de la naturaleza. Si lo planteáramos en una contraposición semiótica, nosotros no vemos signos, vemos aspectos de los objetos. Los signos ya vienen en un carácter ya reflexivo, posterior, ¿no? O sea, es mucho después. Lo que tenemos en nuestra experiencia del mundo son aspectos. Y entonces aquí vienen las divergencias, ¿no? Entre plantear, ¿no? Cómo nosotros vamos conociendo el mundo, dado que anteriormente pues se plantearía que hacer ciencia en el frente al positivismo sería plantear que existe un objeto científico tal cual, ¿no? O sea, como si fuera tangible y fuera inamovible en términos de ese aterrizaje de las cosas, como si todos pudiéramos fundamentar que ese postulado uno nos remite a decir que los objetos científicos están dados, pero esos objetos científicos han sido observados y han sido eh, objetos cognoscitivos de nuestra existencia. Y esos objetos cognoscitivos de nuestra existencia
han sido experimentados pues de algún modo a través de los años, ¿no? Cómo vamos ordenando el mundo, si cuando éramos niños jugábamos con piezas de madera o piezas de plástico o piezas en forma de cuadros, triángulos o incluso hasta el aroma, podríamos decir, pero son aspectos que los objetos tienen, ¿no? Y a veces los ordenamos, los organizamos a lo mejor en figuras, en colores, en materiales, etcétera. Y eso es muy pertinente en que todos vamos organizando el mundo de una manera. Y en esa visión objetiva, como el precedente del positivismo, pues descartábamos la subjetividad. Y entonces Husserl de algún modo busca trabajar con la subjetividad trascendental del mundo. Entonces, ahí viene el aspecto noético y noemático, ¿no? Uno es subjetivo y el otro es como el carácter objetivo, y entonces hay una dimensión intersubjetiva en estos dos aspectos. Eh, y la realidad, pues la vamos cerrando a través de las experiencias en términos generales, ¿no? Supongamos, ¿no? Que, por ejemplo, pues ahora que estamos frente al monitor, ¿no? Cada uno en su domicilio, en donde pueda conectarse con Internet, solamente vemos un aspecto de nosotros, ¿no? Entonces, vemos una cara, ¿no? Un rostro, y entonces ese aspecto que tenemos, ¿no? Nos hace dibujar un aspecto formal de una realidad determinada. O sea, nosotros completamos el cuadro que no vemos, ¿no? Les pueden decir, el profesor está en un cuarto, ¿no? Y está en un cuarto a lo mejor con tantas dimensiones, pero yo no puedo ver el cuarto. Yo tengo esa unidad, ¿no? De sentido, ¿no? En el recuadro, ¿no? Y entonces puedo completarlo en términos de que hay un contexto atrás y no lo veo, ¿no? Mi parte subjetiva, ¿no? Me permite cerrar o hacer una categorización de los aspectos que están alrededor. Es como cuando vemos cuatro puntos aislados, ¿no? Y decimos, es un cuadrado, ¿no? Aunque yo no vea los elementos que faltan para generar las líneas, ¿no? Un poco como la ley de cierre en la Gestalt. Nosotros no vemos los puntos, no vemos la línea completa, pero vemos puntos aislados que hacen referencia a que hay una conexión entre ellos. Entonces, del mismo modo que, por ejemplo, cuando yo menciono, por ejemplo, la palabra gato, yo digo gato, ¿no? Y entonces la dimensión que puede significar varias cosas, ¿no? Hay una plurivocidad de significados en ella. Y entonces aquí se dimensiona que, pues bueno, puede ser el gato hidráulico, un gato juego o un gato animal. Pero del mismo modo que nosotros no vemos un gato aislado en la nada, en la realidad, o sea, no vemos la nada o un panel blanco, suponiendo que eso es la nada, y vemos el gato aislado, ¿no? Tenemos que ubicarlo en un contexto. O sea, está un gato echado en una cama o está caminando sobre el pasto o está subido en un árbol. Hay una unidad de sentido en esa realidad. Del mismo modo que cuando vemos cuando ubicamos la palabra gato, no la encontramos aislada, la encontramos alrededor de un texto. Entonces ese texto no me va a dar una unidad de sentido. Entonces, de algún modo, digo, no es para reducir un poquito aquí la fenomenología de Husserl, pero sí es esta dimensión de que los objetos se encuentran fragmentados por escorzos o matices, ¿no? O sea, nuestra realidad está fragmentada en términos de nuestra percepción y nosotros la cerramos. Esta dimensión fenomenológica, ¿no? De acercarnos a cómo es el objeto e incluso separar en algún momento nuestra subjetividad trascendental, es importante para conocer el mundo. Del mismo modo, pues bueno, eso va a influir también en la fenomenología existencialista, no solamente en la dimensión de Paul Ricoeur, sino también en la dimensión de Heidegger, ¿no? Y de Heidegger, bueno, aparte otro contemporáneo sería
el propio Jean-Paul Sartre, ¿no? Bueno, tiene un texto del Ser y la Nada también, ¿no? Y bueno, aunque pues bueno, el más es más reconocido incluso por el premio, sí, el premio Nobel, no me acuerdo muy bien, sí, de Sartre, ¿no? Lo obtiene, ¿no? Pero bueno, aquí en esta dimensión en que las apariencias nos hacen eh, dice ser una dóxica, ¿no? Porque es una forma de creer, ¿no? Tética, porque hacemos una tesis de esa creencia, ¿no? Entonces hacemos, trabajamos con nuestra intuición y nuestra imaginación para cerrar los elementos que están circundantes, ¿no? Entonces eso lo va a ver también Heidegger, ¿no? En términos de la reflexión existencial, ¿no? Entonces lo que hace Heidegger antes de hablar de una hermenéutica existencial, es una fenomenología del existencialismo. O sea, su tema va a ser lo existencial. Y entonces va a caerle muy bien esta parte a Paul Ricoeur. A Paul Ricoeur le va a caer muy, muy bien, ¿no? Entonces, lo está dimensionando, ¿no? En esta parte reflexiva filosófica, en términos de dónde estamos, en dónde nos encontramos, ¿no? Como entes existentes, ¿no? Y a lo mejor más allá de que ahorita yo entre en una discusión filosófica como a lo mejor las que de repente a veces se tienen en la preparatoria, ¿no? En ver quiénes somos, ¿no? Sí es importante, ¿no? Que pues bueno, en términos de Heidegger, ¿no? Se plantea ahí el Dasein, ¿no? En la existencia, el aquí y el ahora, ¿no? Y cómo ese aquí y el ahora, ¿no? Que puede ser consciente, eh, se vislumbra, ¿no? En varias dimensiones, ¿no? Eh, vaya, parece que varios tuvieron una falla en la conexión. De hecho, también me comenta Servín Paniagua, ¿no? Miguel Ángel, que bueno, se anda conectando ahorita con la televisión, bueno, y la celular, ¿no? Pero está bien, ¿no? Espero que no siga, tenemos esta intermitencia con la comunicación, pero bueno, en fin, les comentaba que, bueno, esta dimensión que va a ser paralela a la visión de Ricoeur, pues bueno, la va a trabajar también mucho Heidegger en términos de la reflexión de la existencia a través del Dasein, ¿no? En el aquí y el ahora, ¿no? Entre el carácter óntico y ontológico, que no es más que decir que, por ejemplo, cuando nosotros vivimos el tiempo, ¿no? El presente es una unidad de sentido en términos de cómo la hagamos reflexiva, ¿no? Porque el presente podría ser el segundo, un instante, ¿no? En este momento, ¿no? Pero también puede ser una unidad donde decimos es este día, ¿no? O es esta existencia de este mundo, ¿no? Donde podemos incluso decir, bueno, el presente es el 2020. Entonces, puede ser muy relativa, ¿no? Pero cuando hacemos reflexión sobre el tiempo, la hacemos a partir de este carácter ontológico, reflexivo sobre nuestra existencia. O sea, para hablar del tiempo tenemos que hablar de quién está en ese tiempo, o sea, en nosotros, ¿no? Y entonces esta parte trascendente que pues va a ser importante, ¿no? También va de ahí a agarrar algunos elementos Ricoeur, ¿no? Gadamer obviamente pues va a ser el alumno de Heidegger, ¿no? De hecho, cabe mencionar, Heidegger y Jasper se conocen, son contemporáneos, ¿no? Y bueno, de algún modo esta parte, pues van a decir, bueno, está interesante hacer filosofía, ¿no? Pero sobre todo cuando hacemos también reflexión sobre la historia, sobre cómo construimos la historia y nuestra existencia misma, pues también hacemos uso de la narración. De ahí va a ser importante que, bueno, cuando retome el antropólogo simbólico, Clifford Geertz, que son los que están aquí adelante, ¿no?
pues van a tomar en cuenta mucho esa dimensión que también Ricker va a aplicar con la reflexión histórica y narrativa, y John B. Thompson, ¿no? Que es este personaje que está aquí abajo, en términos de las reflexiones ideológicas históricas, ¿no? Que están de por medio, ¿no? Haciendo un recorrido así muy breve, esto no es para tomar nota ni nada, ¿no? Pero si vemos un poco la evolución de la publicación de los textos de Ricker, más o menos ya nos da mucha información de cómo va a ser estos momentos, ¿no? Donde habla primero de la existencia, ¿no? Con Michael Dufresne sobre Karl Jaspers, Gabriel Marcel, ¿no? Y sobre todo esta parte de la filosofía de la voluntad que va a ser muy importante, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con el actuar, ¿no? Y esa parte del actuar del sujeto, ¿no? Pues va a estar también de una medida dimensionada por la filosofía psicológica, ¿no? Un poco también por la de Jaspers, ¿no? Y la freudiana, ¿no? De hecho, por ahí va a ser importante la dimensión freudiana, que bueno, la visión freudiana es como una especie de hermenéutica, diría Gilbert Durand, que es una hermenéutica reductiva, debido a que somete ciertos elementos de la constitución del sujeto desde Occidente. Entonces, desde Occidente, pues Freud más o menos va determinando cómo es el sujeto, ¿no? Aunque utilice de repente fuentes a veces de índole antropológico, pues no hace una antropología de campo en términos de irse a buscar otras comunidades, ¿no? Sino que las interpreta a partir de la cosmovisión occidental, ¿no? O sea, lo que describe es un sujeto occidental, ¿no? Un sujeto universal. Aunque el sujeto occidental a veces se presupone como el universal, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Sigmund Freud también establece una especie de hermenéutica muy relativa, porque todo lo que se dice en un diván cuando se hace clínica, pues se queda en el diván. Incluso las unidades de análisis que tendría am, Jacques Lacan, ¿no? Para hablar de una terapia, ¿no? Pues utiliza el lenguaje, ¿no? Y lo que tú digas en el diván, ¿no? Como parte de tu lenguaje, pues van a determinar tu constitución de sujeto. Obviamente en Freud, pues la gran revelación, pues es el inconsciente. El inconsciente como aquel elemento que subyace en nuestras acciones. Y nuestras acciones, pues está de alguna manera conducida a nuestra acción, nuestra voluntad. En esa triada, ¿no? Del ello, el yo y el superyo, pues más o menos se establece, ¿no? Un carácter de análisis simbólico y del imaginario en el sujeto. Entonces, aquí en la evolución que tendrá Paul Ricoeur, ¿no? Tanto bueno, teóricamente como escrita, ¿no? Pues se va a ir adentrando en elementos que obviamente convergen más en el carácter de la reflexión hermenéutica existencial. Y entonces, pero también va a meterse mucho en la teoría del discurso, ¿no? Entonces, algunos textos muy reductivos, ¿no? Que harán de Paul Ricoeur, a veces lo ponen, como a veces también le pasa a este otro fenomenólogo que es ¿cómo se llama? A Michel Foucault, ¿no? Que Michel Foucault a veces parte más de una fenomenología, pero hay una época en donde sacó unos textos sobre la parte de las palabras y las cosas, o el ensayo sobre René Magritte, de esto no es una pipa, se le tildó en alguna parte como estructuralista. Entonces le va a pasar algo similar a Paul Ricoeur, como se mete en la teoría del discurso, ¿no? Y como habrán visto en el texto teoría de la interpretación, ahí se vislumbra más un carácter de reflexión sobre el discurso, ¿no? Incluso menciona muchas veces a Saussure y todo el carácter semiótico francés. Entonces, en esta parte, pues bueno, es una visión creo que complementaria, porque realmente va a criticar una postura de la semiótica en vez de reforzarla, ¿no? Que es esta cuestión como la que señalábamos de la palabra, por ejemplo, gato, ¿no? Porque el gato no se conoce hasta conocer la relación que tiene con otros elementos. Incluso también la semiótica lo partiría, ¿no? Porque, bueno, el gato, las palabras de entre la semiótica
se conocen a través de los sistemas de oposición, de las relaciones paradigmáticas, ¿no? Y sintagmáticas, ¿no? O sea, de las oposiciones. Entonces, bueno, en esta parte, pues finalmente la trascendencia de Ricoeur, que es muy rica y muy vasta, no, yo en lo personal no he leído todos los textos, ¿no? Hay muchos que me faltan, ¿no? Pero al menos conozco algunos de ellos, ¿no? Como los que vamos a comentar el día de hoy. Eh, sí trasciende un poco en hacer esta interesante visión complementaria del discurso en cómo nosotros le ponemos el sentido a las cosas, ¿no? O sea, como incluso la subjetividad trascendental de Paul Ricoeur, cómo nosotros, ¿no? Usamos el texto, pero usamos el texto no solamente para encontrar un significado, sino para encontrarnos nosotros mismos en el texto. O sea, no es que nosotros nos proyectemos en un texto, sino que nosotros entendemos a partir del texto nuestra existencia, muy parecido a lo que Heidegger incluso hacía en términos del discurso. O sea, cuando nosotros tenemos un discurso, aprendemos de nosotros y cómo entendemos la realidad. De ahí que la unidad de tiempo, que no es tangible en términos materiales, el tiempo es una unidad de sentido, ¿no? O sea, dirán, no, no, bueno, los físicos dirán, bueno, el tiempo se puede medir a través de fórmulas, etcétera, ¿no? Pero ahí partimos un poco de lo que sería la comprensión y la explicación de las cosas, ¿no? Como de manera positivista, ¿no? Pues tratamos de dimensionar los elementos a través de funciones de fórmulas, ¿no? Pero en la existencia, pues bueno, aquí hay una gran división entre las ciencias humanas y las ciencias naturales, ¿no? Entonces, bueno, en esta dimensión, pues fenomenológica, intelectual, ¿no? De Paul Ricoeur, pues bueno, va a ir dimensionando todo este acontecer, sobre todo en nuestras relaciones humanas. No cabe destacar que, bueno, no le fue muy bien en términos de la época de los 60, porque, bueno, Ricoeur por ahí, bueno, él estudió en la Sorbona y luego, pues bueno, en algún momento fue rector de Nanterre. Y en Anter, pues bueno, tenía un cargo ahí operativo, etcétera. Entonces le tocó la época del 68, ¿no? Siendo funcionario, ¿no? Entonces, pues la comunidad estudiantil, pues muchas veces lo tildó como, pues, como parte de la dimensión del Estado, ¿no? Entonces, pues bueno, y bueno, pues de alguna manera, fue ahí una parte anecdótica, pero es interesante porque, pues finalmente es una persona más bien, pues no digamos un filósofo de cubículo, ¿no? Algo que luego, eh, cuando pensamos en los filósofos, ¿no? Eh, pues a veces parece que uno se enreda mucho en sus ideas, ¿no? Así como las ideas kantianas donde nunca sales de tu lugar de origen, ¿no? O sea, Kant, por ejemplo, nunca salió de Königsberg, ¿no? Y entonces Mauricio Buchard señala muchas veces que a veces al filósofo le hace falta a veces salir, pero no quiero decir que, bueno, no haga reflexión de esto, ¿no? Paul Ricoeur vivió muchas cosas, ¿no? Y pues, reflexionó mucho sobre el carácter de la historia, cómo se va construyendo, ¿no? Digo, no quiero aludir que sea malo esto, ¿no? O sea, el carácter reflexivo es importante, ¿no? Pero bueno, o sea, vamos un poquito de lleno, ¿no? En cómo, bueno, hay luego algunos textos ahí ya póstumos, pero bueno. Eh, hay que vislumbrar que, en cierta manera, ¿no? ¿Qué es lo que encerramos toda esta parte, ¿no? Eh, para ser breves, ¿no? O sea, Paul Ricoeur, pues engloba mucho en una filosofía del ser, ¿no? La voluntad y el acto reflexivo, ¿no? Ahí se intuye mucho a Jaspers, a Husserl, a propio Heidegger y Freud, ¿no? Se mete en esta discusión de la metáfora y la narración en términos del análisis del lenguaje, ¿no? Es como se le puede confundir en esta parte estructuralista porque pues, habla del discurso, pero realmente habla ya es una dimensión pues postestructural.
Y por último, pues bueno, como la dimensión histórica, ¿no? Pues recurre finalmente a la narración humana, ¿no? Entonces, va a ser importante esta dimensión. Y bueno, pues vamos a meternos a este texto de la teoría de la interpretación. Primero, pues se mete al análisis, a la reflexión del lenguaje como discurso, ¿no? Dado que en esta eh, retomo todo este ejemplo inicial, ¿no? Como una palabra, ¿no? Pues solamente se le conoce su significado a través de su unidad de sentido, que sería la oración. La unidad mínima de sentido es la oración porque le das, acomodas los elementos que están ahí de significado en términos de un orden y un sentido. Y aquí se vislumbra mucho este orden, ¿no? De la diferencia que se mete, ¿no? A plantear esta dimensión entre semántica y y semiótica, ¿no? Entonces, bueno, sí hay muchos elementos, ¿no? Que, bueno, ahí convergen mucho entre la dimensión de Saussure, la langue y la parole, bueno, la lengua y el habla, ¿no? El sistema y el uso. Un poco tomando, pues de algún modo las aproximaciones a las que llegó el estructuralismo francés. Y que bueno, de algún modo, pues bueno, da ahí también lugar o pie, ¿no? A los contribuyentes al estudio semiótico, Lévi-Strauss, el propio Charles Sanders Peirce, etcétera, ¿no? Que que bueno, aquí sobre todo pues se apoya más en la virtud de la lingüística saussuriana, pero pues bueno, va a encontrar algunos elementos que son un poco contradictorios, ¿no? Como esta parte de la oración. Porque, pues de algún, bueno, ya habíamos visto que Saussure también fue criticado en la parte rusa, ¿no? Por Voloshinov, por este objetivismo abstracto, en donde pues también se vislumbra una dimensión el habla queda señalada, pero no estudiada, ¿no? Cuando pues, finalmente el discurso es una condición de acción, ¿no? Que tiene una dimensión funcional, ¿no? O sea, bueno, Saussure sin meterse en el funcionalismo, ¿no? Pues a veces también llega como a estos caracteres donde las palabras como enunciados tienen operaciones, ¿no? Tienen un rol, ¿no? En términos de su construcción, ¿no? Entonces, y eso a lo mejor se aterriza luego con James, ¿no? Con los funtivos, etcétera, ¿no? Más allá de estructura, pues hay funciones, ¿no? Y entonces en esta función, ¿no? De la dimensión de la palabra, ¿no? La palabra viva, pues el uso de nuestro léxico, de nuestro orden de palabras, pues compone un discurso, ¿no? Y estas estructuras van a ser importantes en donde eh, eh, se generan también una reflexión filosófica sobre el lenguaje, mismas que ya se planteaban con la dimensión griega, ¿no? Del logos, ¿no? El teteto o el cratilo, ¿no? El teteto, la parte el entendimiento, el razonamiento, ¿no? Eh, y el cratilo, ¿no? Por la base del lenguaje que constituye algo adentro del propio lenguaje, ¿no? Entonces, en esta dimensión del discurso, hay una acción, ¿no? Un acontecimiento, ¿no? Y el sentido, ¿no? De las cosas, ¿no? O sea, entre más nos den una oración creada, ¿no? Nosotros tenemos menos libertad de catectizar o de cerrar los enunciados, ¿no? Con nuestra imaginación. O sea, si nos dan una explicación muy amplia en términos textuales, nosotros no podemos aderezar mucho ese texto en términos de lo que nosotros le pongamos, pero aún así, también hay una parte en que nosotros vamos generando un sentido de la oración, ¿no? Entonces, de algún modo, ¿no? El discurso, ¿no? O sea, actúa, ¿no? Por sí mismo como como la puesta en discurso, ¿no? De Benveniste,
tanto de que su trascendencia pues se va a dar en términos de una relación comunicativa, ¿no? Entonces, se estructura aquí un sistema, un lenguaje, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, pues se predica, ¿no? El lenguaje a través de los discursos, ¿no? Entonces, no solamente es el hecho del lenguaje mismo, ¿no? O sea, sino que en sí mismo ya es discurso el lenguaje, porque mm, un poco como en el sentido de las teorías de la comunicación, por ejemplo, de McLuhan, ¿no? Eh, el medio y el mensaje, o sea, es una extensión, ¿no? De nuestra mente aquí, ¿no? O sea, el lenguaje como extensión de nuestra mente, ¿no? Se tiene que basar precisamente en algo tangible como el discurso. Lenguaje y pensamiento están conectados, pero estos se aterrizan a través de varios ejemplos nominales, como son las oraciones, un párrafo o un discurso hablado, ¿no? Entonces aquí, la intención de lo que una persona quiere decir, pues a lo mejor muchas veces lo basamos en las palabras, ¿no? Pero la referencia, ¿no? Pues eh, la referencia debe de ser conectada con nuestro interlocutor. Entonces, él debe de conocer qué es lo que dice el autor, ¿no? O sea, en alguna manera. O sea, nosotros la completamos y de ahí viene el problema, ¿no? Pues bueno, muchas veces el yo, por ejemplo, es una entidad, tú le puedes meter muchas posibilidades en términos quién lo diga, ¿no? Aunque tiene, o sea, debe tener un sentido en cuando se dice, ¿no? Y entonces, aquí viene toda esta dimensión de Austin, ¿no? De el acto ilocutivo, ¿no? Pero aquí le mete toda la parte interlocutiva, ¿no? Donde, pues, así como hay un acto locutivo, perlocutivo e ilocutivo, ¿no? Que son un poco cómo se da el discurso, qué es lo que decimos, y si implicamos algo al decir algo, como lo ilocutivo, y si produce un efecto, ¿no? En lo perlocutivo, ¿no? Como decir, si yo digo, cierra la ventana, pues si a alguna persona le digo que cierre la ventana, ¿no? Si digo, hace frío, implico que quiero dar a decir algo, ¿no? Y si yo en esa dimensión, ¿no? Perlocutiva, finalmente logro que cierre la ventana, pues bueno, ha tenido sentido, ¿no? Pero en esta dimensión hay otra dimensión que es la recepción, o sea, de cómo nosotros con lo que nos dicen, ¿no? Tenemos una dimensión de acción con lo que con lo que habla la otra persona, ¿no? Entonces, cada experiencia de otros en el mundo, ¿no? Pues va a hacer sentido, ¿no? En esta dimensión ilocutiva, perlocutiva, etcétera, ¿no? O sea, no. Y entonces aquí viene también otra gran discusión, ¿no? El significado no es lo mismo que la referencia, ¿no? Porque la referencia, pues bueno, tendría que ver con una cosa es qué decimos y otra, el acerca de qué hablamos, ¿no? O sea, la referencia. O sea, yo puedo usar retóricamente una palabra, ¿no? Y no es necesariamente lo literal, ¿no? O en qué contexto se dice, ¿no? Entonces, esta idea que luego utilizaba Gottlob Frege, ¿no? Sobre el Sinn und Bedeutung, ¿no? El significado de la referencia, pues es una distinción que va a retomar Rickers para hablar entre la diferencia entre la parte semiótica y la parte semántica, ¿no? La forma en que se nos está dando el discurso y la forma y lo que queremos dar a entender, cuál es el sentido mismo de un significado, ¿no? Y que bueno, que ya viene también luego las teorías analíticas del lenguaje, ¿no? Por un lado Russell o Wittgenstein, en qué es el acto de la denotación, ¿no? Yo denoto algo con lo que digo, ¿no? Pero o sea, el significado, ¿no? De esta denotación, pues puede implicar una referencia distinta, ¿no? Digamos que es parecido a la parte connotativa, ¿no? De Barth, pero en la parte denotativa solamente se encuentra dentro del mismo discurso, ¿no? Entonces,
el lenguaje pues vincula muchos otros mundos, ¿no? Entre el mundo del autor y el mundo del lector. Entonces aquí viene toda la implicación hermenéutica, ¿no? Donde la palabra pues se da a través de acontecimientos, ¿no? Incluso también en las discusiones históricas, ¿no? Cuando se trata de buscar la verdad, ¿no? Pues parece que nosotros cuando hacemos un análisis histórico queremos tener más datos para saber qué sucedió. Y esas son problemáticas de la sociología comprensiva, ¿no? Tanto de Max Weber o de Dilthey, ¿no? Sobre una verdad, pues se va a ir dando, ¿no? En términos de lo que nos da aparentemente el discurso, ¿no? Pero también una visión muy romántica de Schleiermacher, ¿no? Como hermenéutica que, bueno, nosotros para conocer lo que dice un autor teníamos que conocer lo que había leído, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Sería algo fundamentado, ¿no? En términos de generar una hermenéutica, ¿no? Y luego está esta parte fundamental, ¿no? Que también tiene que ver con la diferencia entre lo que es el habla y la escritura. El habla y la escritura, pues bueno, por un lado, nuestra mediación eh, escrita, ¿no? Pues fue a través de un proceso de fijación de lo que antes hablábamos, ¿no? O sea, la cultura oral llega a un punto al que necesita ser escrita para tener significantes lingüísticos, ¿no? Entidades que se puedan transformar o sobre todo mantener en el tiempo, ¿no? Y de repente la escritura llega a mantener una autonomía, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente hay una parte de señalización, ¿no? Donde, que bueno, pueden haber dos sentidos distintos, ¿no? Que el de Derrida, ¿no? Que la escritura pues, puede ser diferente a la función natural del habla, ¿no? Y que, sino que, pues bueno, a lo mejor constituye más un factor de diferente, ¿no? No solamente al sentido que puede tener el habla cuando nosotros nos queremos comunicar verbalmente, sino que en este aspecto, ¿no? La palabra va generando también un mundo totalmente distinto al del habla, ¿no? Entonces son cosas diferentes, ¿no? Aunque aparentemente históricamente pues aparece primero más bien la parte hablada, ¿no? Y no necesariamente son como una parte evolutiva, sino que a lo mejor tienen sentidos distintos, ¿no? Entonces, en esta construcción nominal, cuando hacemos un sintagma, ¿no? Pues, obviamente generamos una especie de dimensiones comunicativas, ¿no? Y de ahí pues se retoma toda esta visión jacobsoniana, ¿no? De las funciones, ¿no? De las funciones fática, emotiva, metalingüística, referencial, poética, etcétera, ¿no? Donde pues de algún modo el mensaje y el medio pues bueno tienen son dimensiones, ¿no? Del mensaje, ¿no? Del acto comunicativo, ¿no? Entonces del mismo modo si lo planteamos tanto en el habla como en la escritura pues son dimensiones diferentes, ¿no? Y cada uno tiene estas funciones. Entonces ahí hay relaciones que se generan de manera distinta en la visión de los códigos, ¿no? En cómo se recibe de alguna manera entre dos polos opuestos, ¿no? Entonces, y que bueno, ahí también hay entre el mensaje, ¿no? Y el hablante, ¿no? Pues también hay una condición de existencia, ¿no? El estar ahí. Del mismo modo que, bueno, cuando uno lee un texto, pues dice, pues ya no está ahí el autor, ¿no? Pero está ahí el texto, pero el acto de significarlo, ¿no? Pues a lo mejor inscribe más un proceso, inscribe un proceso, ¿no? Inscribe un proceso, ¿no? Que tiene un fin, ¿no? Y con el oyente, ¿no? Entonces, supuestamente, así como que también vislumbramos esta parte con Bakhtin, ¿no? Hay una intención, ¿no? De decir, bueno, ¿quién es nuestro público, nuestro target, ¿no? Por ejemplo, de nuestro texto. O sea, hay un lector ideal, ¿no? Entonces, en esta dimensión se juega mucho con el carácter receptivo, ¿no? Entonces hay una dialéctica entre el sentido del discurso con el acontecimiento de este discurso, ¿no?
porque el mensaje, pues cuando llega, ¿no? Al receptor, ¿no? Y es codificado, ¿no? Eh, pues bueno, bueno, hay condiciones físicas, particulares, nominativas, ¿no? Como la parte fonológica, léxica, sintáctica, etcétera. Pero más allá de eso genera también otro nuevo código que es si estamos leyendo una descripción o una narración. Ahí viene un poco la complejidad de que, bueno, las condiciones del lenguaje eh, tienen esta divergencia, ¿no? O sea, un poco así como en Jevdel, pues veo una característica de funtivos, por ejemplo, entre palabra y otra, ¿no? Pero también eso, hay un carácter todavía más allá, ¿no? Donde dices, bueno, ya sé que es una narración, ¿no? Ya tiene una unidad de sentido, o es una descripción, ¿no? O así como cuando se dice o es prosa o verso, ¿no? Al menos saber ese tipo de agrupaciones. Y bueno, pues en esta parte sí es totalmente formalista, ¿no? Aquí esta dimensión Ricoeur, ¿no? Pero bueno, más allá de ver toda esta parte, cómo funciona el lenguaje, ¿no? Pues la escritura, pues va a tener este potencial, ¿no? Que bueno, tanto a favor, ¿no? Como en contra, ¿no? A favor porque dice, bueno, aquí hay un mensaje interno, ¿no? Pero también pero está asociado con elementos que no están dentro del discurso, ¿no? Porque son la parte exterior, ¿no? Y entonces, que bueno, este es un poco del carácter, pues como en Peirce sería lo que es el objeto dinámico, ¿no? O sea, lo que un significado está dentro del discurso, ¿no? A ver, por ejemplo, la visión de la condición interpretante, ¿no? Entonces ahí, de algún modo, la escritura incluso va a señalar que tiene un grado de iconicidad, ¿no? Como isomorfismo, ¿no? Se parece más a lo que pueden haber textos que pues a lo mejor no son como una pintura, ¿no? Pero aquí nos plantea también toda esta dimensión como la mímesis que criticaba Platón, ¿no? De cuál es el sentido de desdibujar el arte, ¿no? En el arte desdibujamos el sentido concreto de una palabra, ¿no? Ahora bien, eh, bueno, esto último nada más, eh, la escritura genera un distanciamiento, ¿no? O sea, porque no es inmediato, ¿no? No es inmediato como el habla, ¿no? Pero este distanciamiento está implicado, ¿no? En términos de que lo complementamos, ¿no? O sea, hacemos de lo que leemos lo apropiamos, ¿no? Entonces, el discurso nos da un mensaje y o sea, pues obviamente, eh, pues obviamente apunta bien, es un fenómeno cualitativo, Ricoeur, en términos de que dimensionamos la cultura, ¿no? Lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido a través del texto, ¿no? Y entonces finalmente ya cuando llegamos a la parte de la metáfora y el símbolo, lo que hace aquí Ricoeur es que confronta estas unidades retóricas, ¿no? La metáfora y el símbolo para ver que son partes de nuestro uso, ¿no? Eh, Nosotros, bueno, se mete mucho a hablar de la metáfora, ¿no? Precisamente porque a través de la metáfora, o sea, la palabra misma pues, tiene un sentido metafórico porque suplanta una realidad que no es, ¿no? O sea, la palabra no es en sí una, no es la realidad, sino hace alusión a una supuesta realidad, ¿no? O a un mensaje que no está ahí. Y en toda esta dimensión a lo mejor discursiva, ¿no? Este, se plantearía, ¿no? Que, bueno, hay un grado en donde nosotros figuramos el texto, ¿no? No solamente por la literalidad de que eso nos dice, ¿no? O sea, cuando alguien nos dice, no, pues estoy muerto de miedo, ¿no?
De hecho, decir estoy muerto es una palabra que no tendría mucho sentido literalmente, ¿no? Pues un muerto no puede hablar. Entonces, cuando dice, pues estoy muerto de miedo, ¿no? Pues dices, bueno, no, con lo del coronavirus, ¿no? Dices, estoy muerto de miedo porque me puedo morir, ¿no? Esta es como tautológico, pero bueno, hay una figura retórica de por medio, ¿no? Y que bueno, ahí se confronta toda esta idea entre la metonimia, ¿no? Como la continuidad de semejanza con las cosas, ¿no? Una metonimia, pues veíamos, por ejemplo, les compró un Renoir, ¿no? Eh, o puedes decir, por ejemplo, sales a la calle y, y fuiste, fuiste a comprar coronavirus, ¿no? Al súper, ¿no? O sea, deseamos que no pase eso. Bueno, entendemos la frase porque, pues bueno, una persona dice que sale, ¿no? Y dice, pues en vez de ir a comprar el súper, te compraste una enfermedad, ¿no? Independientemente del juicio, ¿no? De que deseamos que eso no pase, entendemos la frase, ¿no? Es un carácter metonímico, ¿no? Pero esta condición retórica, ¿no? Y le da mucho sentido, ¿no? Incluso así como Roland Barthes en la retórica antigua, ¿no? Hace alusión a Cicerón Quintiliano. La retórica, pues, tiene un papel de repente que sale del oral y se mete a lo escrito por Cicerón y Quintiliano, ¿no? Y un sentido pedagógico, porque también podemos aprender a través de las metáforas. O sea, a través de la metáfora, y aquí me recuerda mucho a la parte de Heidegger. Heidegger decía que con el arte, eh, el mundo, un poco pensando, ¿no? En la antigüedad, ¿no? O sea, pensemos en las pinturas rupestres, ¿no? O sea, cómo planteaban a lo mejor una especie de figuras del toro, los animales, los hombres cazando y te contaban una historia, ¿no? Y de repente salieron los héroes, generaron cánticos sobre ellos y de repente cuando tenemos figuras como Aquiles, ¿no? En la épica y personajes divinos, ¿no? Pues se cuentan las historias como mitos y a través de esos mitos entendemos nuestra existencia también. O sea, hay una narrativa a través de estos caracteres míticos para entender nuestra vida. Después la filosofía tendría un lugar pertinente para ello. O sea, antes de existir la filosofía existían los mitos, porque esos nos daban la existencia, ¿no? Incluso Levi-Strauss cuando analiza algunos textos o míticos, ¿no? De los indios Bororo, ¿no? Habla de los caracteres universales como el incesto, ¿no? En donde no puedes hacer eso, ¿no? Porque, pues bueno, rompes la, el orden social, ¿no? O sea, más allá de ahora de pensar en la serie de Dark, ¿no? De si hay incesto por ahí, etcétera. Eh, pues bueno, esta dimensión, o sea, se cuenta como la historia, la de la aventura, ¿no? Del aventurero y al final estamos esperando hay un orden moral, ¿no? A lo mejor que dé sentido, ¿no? Porque bueno, tiene un carácter social, ¿no? Pero eso daba una reflexión de la existencia. Entonces, la religión muchas veces, pues la religión tiene este sistema mítico, ¿no? Y nos damos la explicación de esas cosas a través de estos discursos. Entonces es así como que de este modo, ¿no? Las metáforas cumplen un papel importante, ¿no? En Heidegger, pues dice, pues el arte va a cumplir esa función que antes tenía la religión, de guiarnos a través del arte, de decir, me siento como este personaje, me siento a través como de esta pintura, a diferencia de buscar en el sentido en un carácter bíblico, ¿no? En una historia que ya aconteció o en una enseñanza, ¿no? Pero bueno, de aquí viene todo este carácter también simbólico que está de por medio todavía en nuestra actualidad, ¿no? Es importante vislumbrarlo, porque entonces en esta parte como que se vislumbra, ¿no? Tal cual también lo hacía Freud, el analizar qué es lo que decimos, ¿no? Qué representan las cosas como una parte de una verdad, ¿no? O sea, el psicoanálisis está ligado con una actividad simbólica porque cuando se interpreta lo que dice el paciente, incluso los sueños, pues se hace un aterrizaje
de eso que es intangible como el inconsciente, pero se aterriza en términos discursivos, ¿no? ¿Qué significa eso que ha dicho el paciente? Y de alguna manera, ¿no? Pues esto se vislumbra también en la literatura para encontrarnos en ella, ¿no? Bueno, en esta discusión, pues bueno, nosotros podemos hacer alusión muchas veces cuando analizamos un texto, si se meten de repente a las historias de estudio Ghibli, por ejemplo, qué metáforas y qué símbolos están ahí de por medio, ¿no? Si lo metemos después, por ejemplo, como la Escuela de los Eranos, ¿no? De Mircea Eliade, ¿no? O sea, hay contextos, por ejemplo, totalmente míticos, ¿no? Por ejemplo, en la Princesa Mononoke o en Totoro, por ejemplo, ¿no? Las figuras de la naturaleza. De hecho, la mayor parte de anime y manga tienen un carácter totalmente sintoísta, ¿no? O sea, incluso la Evangelion, ¿no? Que juega mucho con la cultura occidental, pero lo está contando desde una dimensión totalmente simbólica, ¿no? Entonces ahí es donde el lenguaje metafórico y el lenguaje simbólico nos permite desentrañar un posible significado, ¿no? Ahí quizá más bien la antropología simbólica cumple un papel muy importante para ver las unidades del contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto cuál se cuenta estos mitos, ¿no? O las narrativas, ¿no? O sea, incluso la historia, pues como una mítica, ¿no? O sea, las historias, ¿no? El cura Hidalgo es un buen ejemplo, ¿no? Víctor Turner creo que ahí tiene su texto sobre el cura Hidalgo, ¿no? Y entonces dice, pues si se analiza como desde la perspectiva del héroe, etcétera, pues bueno, sabemos que del cura Hidalgo no tenemos efigies, grafías, las estampitas que ustedes compraban en la papelería, bueno, ustedes ya no les tocó, pero el cura Hidalgo pues nunca fue retratado tal cual, fue interpretado, ¿no? De la misma manera, ¿no? Pues la construcción histórica también se da de la misma manera, ¿no? Y finalmente llegamos a lo que es la explicación y la comprensión, porque aquí, aquí se vislumbran dos aspectos de la ciencia, ¿no? Una dimensión científica, naturalista y una explicación humana. En donde, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Con tres figuras, gráficos, donde dices, pues bueno, ahí hay tres cosas, ¿no? ¿No? O sea, pero yo lo puedo explicar en términos racionales, ¿no? Formales, ¿no? Desde la postura eh, eh, analítica, ¿no? De incluso, ¿no? De lenguaje formal y factual, ¿no? Pero lo fáctico, yo puedo decir, pues son tres manzanas con características rojas, ¿no? Pero puedo a lo mejor pesarlo, a lo mejor también como es no sé, 750 gramos de manzana, ¿no? Pero esa parte, la explicación es como una parte analítica de la ciencia, ¿no? Pero comprenderla es una parte humana. De hecho, por ejemplo, la física que utiliza condiciones humanas, ¿no? O sea, digo, condiciones de movimiento, condiciones del mundo natural se simplifica en términos de explicación, pero cuando lo sacamos, ¿no? Al mundo, ¿no? O sea, eh, cuando de repente, em, eh, algún griego, ¿no? De repente daba un descubrimiento, ¿no? Pues lo hacía también a través de la observación, ¿no? Pero es una observación humana, ¿no? No sé, eh, estoy pensando, eh, este, estoy pensando en algún filósofo, ¿no? Eh, el, el, no sé, bueno, Pitágoras, ¿no? Digo, hacía sus cálculos matemáticos, ¿no? A través de la observación, etcétera, y hacía, pues, por ejemplo, sus trazos, ¿no? Eh, o, eh, o, por ejemplo, Eurípides, ¿no? Más allá de ser el padre
exhibicionismo, eh, pues bueno, de algún modo, cuando dice Eureka, ¿no? Entiende una explicación, ¿no? De los pesos, ¿no? Sobre el agua, etcétera, ¿no? Cuando uno lo ve, finalmente eso es lo que nos ayuda muchas veces en la pedagogía, ¿no? Buscar las condiciones factuales, ¿no? O sea, en la secundaria, cuando estamos haciendo experimentos, nos dan la teoría, pero cuando llegamos al laboratorio dices, bueno, se ve más interesante esto, ¿no? Porque lo comprendemos a través de nuestra visión humana, ¿no? Entonces aquí el sentido, ¿no? Y de algún modo esto en algún momento cuando habla en géneros confusos, Clifford también va a ser utilizado en las metáforas en la ciencia, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, la visión retórica del discurso, ¿no? Pues nos ubica más que la comprensión llega a tener un papel muy importante, ¿no? Y aquí viene precisamente toda esta dimensión romántica de Schleiermacher, ¿no? De la visión hermenéutica, ¿no? De cómo hay, eh, pues, o sea, cómo entendemos las cosas y cómo a lo mejor las podemos explicar, ¿no? Pero eh, que están muy de lado entre la dimensión del acontecimiento y el sentido, ¿no? En la estructura del discurso. Pero una parte es como la dimensión interna que tiene el discurso y otra es la que está externa, ¿no? Frente a lo que tenemos como un discurso, ¿no? Hay una parte que es también en la comprensión y la explicación, que es una parte como epistemológica y otra ontológica, una que tiene que ver con el conocimiento mismo y otra con nuestra propia existencia. O sea, en estas dicotomías, pues a veces va a viajar un poco cómo vamos aprendiendo, vamos conociendo el mundo a través de la textualidad. Y bueno, pues ya un poco el sentido de este texto, pues em, eh, pues bueno, se va vislumbrando, ¿no? En vigilar precisamente o en reflexionar como estas palabras tan dimensionadas, ¿no? Por esta dicotomía importante, ¿no? Por último, bueno, queda como colofón algunos elementos del texto sobre tiempo y narración, ¿no? Que ahí, pues bueno, se mete mucho en la parte textual, ¿no? En la tradición. Bueno, hay un capítulo ahí que habla de San Agustín, ¿no? Lo que era este texto donde hablaba de un tiempo inexistente antes de nuestra existencia, ¿no? O sea, que bueno, Sorgel por ahí dice en algún artículo que el tiempo, ¿no? Digo, en la memoria, ¿no? En San Agustín es lo que va a dar luego dar pie como estas estructuras de los primeros años de nuestra vida. O sea, antes de que tengamos palabras, el tiempo no existe, quizá, ¿no? Porque no tenemos esa unidad reflexiva. En esa parte, a lo mejor existencial, ¿no? De este texto de San Agustín, pues se vislumbra esta dimensión, ¿no? De qué éramos antes de existir, ¿no? Existía el tiempo, ¿no? Antes de eso, ¿no? Y esa es bien esa metáfora, ¿no? El tiempo antes de nuestra existencia existía por esa unidad llamada Dios, la res infinita, quizá, ¿no? Y entonces si lo planteamos, ¿no? Ahora ya en términos narrativos, el tiempo está al orden de una comprensión reflexiva, ¿no? Del sentido, ¿no? Y que tiene que ver con la mímesis. Bueno, la mímesis recordemos que no era muy bien vista por Platón, ¿no? Y pues bueno, Aristóteles la retoma en un buen sentido a través de la poética, ¿no? Del drama, a través de la tragedia y la comedia. Entonces, a través de eso, lo que más allá de ver una narración trágica, ¿no? Lo que importa es ver los conflictos humanos, ¿no? Entonces ahí hay un carácter muy, muy útil de la comprensión. Y aquí viene todo este fenómeno, a lo mejor que estaríamos enfocando con la parte de la triple mímesis. La triple mímesis, bueno, ya ahorita para ir un poquito cerrando el discurso, ¿no? Que a lo mejor, pues, de algún modo se vislumbra muy sencillamente, ¿no? De la realidad al autor, del autor al texto y del texto al lector,
pues bueno, finalmente es una dimensión de estructuración, ¿no? Porque bueno, eh, de algún modo, pues bueno, el autor pues se vincula mucho con la, los objetos que tiene a su alrededor de su realidad. Y entonces, pues bueno, eh, aquí hay, en un primer momento hay rasgos simbólicos como prefiguraciones, ¿no? Rasgos temporales y rasgos estructurales, ¿no? Que van a dimensionar la primera mímesis. Y que bueno, aquí a lo mejor se me ha pasado un poco la parte de la epoge que señalaba Husserl, que es un momento en que nosotros nos ponemos a reflexionar las cosas, ¿no? O sea, cuando estamos leyendo algo, nos ponemos como a reflexionar, bueno, ¿qué estuve leyendo, no? Y lo mismo pasa con un autor, bueno, ¿qué voy a escribir, no? Es como, hace un acto de conciencia, ¿no? O qué escribí, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta red, ¿no? La parte simbólica, temporal, ¿no? Y estructural, que es la parte formal del discurso, ¿no? Con la del sentido y la parte profunda, pues son condiciones que se estructuran en un discurso, ¿no? Y después, bueno, en la segunda mímesis, pues se retoma esta dimensión de lo que es la historia y el acontecimiento. Eh, Al final, pues se configuran, ¿no? Hacia la tercera mímesis, ¿no? Que está en su actuar, ¿no? O sea, es una dimensión entre acontecimientos que podrán ser vinculados, ¿no? Como una configuración de lectura, ¿no? Una narratividad que nos da una referencia, ¿no? Y así se da un círculo de la mímesis, ¿no? Entre relación en donde a veces tratamos de entender, bueno, qué es lo que nos está diciendo el autor, ¿no? Ahí es como, por ejemplo, cuando tratamos de interpretar muchas veces películas, ¿no? Decir, bueno, este autor nos quería decir esto y está configurando, pues, en su intención hablar del padre, un conflicto del padre y el hijo, o una dimensión entre la parte simbólica profunda, ¿no? De la sexualidad o de la muerte, etcétera, ¿no? O sea, ubicamos los temas, ¿no? Y bueno, eh, esto se vislumbra pues más bien en el hecho de cuando analizamos la historia, pues bueno, también se hacen interpretaciones, ¿no? De algún modo, pues bueno, esto convergerá mucho cuando se hace el análisis narrativo, ¿no? Incluso diacrónicamente, ¿no? De la historia, ¿no? De cómo a lo mejor que tenemos ahora mucha crítica, ¿no? A Benito Juárez o a otros personajes históricos, en donde se rompe el mito, el símbolo, ¿no? Y dices, bueno, hay otras narrativas que nos permiten entender al personaje, ¿no? O lo mismo, ¿no? Con otros personajes que tildados de villanos por la historia, ¿no? Como Porfirio Díaz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues cambia la objetividad del discurso, ¿no? Porque, bueno, incluso habría que ver, ¿no? Cómo funciona la jurisprudencia, ¿no? Cuando se analizan casos muy particulares, ¿no? En cómo entender la situación de cada caso jurídico, ¿no? Bueno, pues ya por último, bueno, bueno, aquí que converge mucho a la reflexión, ¿no? De cómo cerramos esta parte, ¿no? De la propuesta de Riquet, ¿no? Como una dimensión hermenéutica todavía muy textual, pero sí nos ayuda a comprender una condición muy reflexiva sobre el ser humano, ¿no? O sea, como actores, ¿no? Y como intérpretes, ¿no? O sea, se vinculan mucho con el ser, ¿no? Todo lo que estamos leyendo, porque nuestro acto de comprensión está vinculado con nuestra existencia, ¿no? Entonces a veces no es el texto en sí mismo, sino lo que nos dice el texto sobre nuestra cultura, ¿no? De alguna manera, ¿no? De ahí que, pues bueno, hay los autores como Gertz o Thompson, ¿no? Pues
hay un momento en la narración donde, pues bueno, se profundiza pues, caracteres ideológicos, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una visión reflexiva, ¿no? Que, bueno, aquí, bueno, entre agarrar luego Heidegger, Riquet o Gadamer, pues bueno, creo que siempre se me hace un poquito más sencillo entrar a Riquet a través de estas generalidades, ¿no? Eh, Heidegger, pues bueno, obliga mucho más a profundizar a que revisemos a Husserl, ¿no? Pero hay un fenómeno siempre de intersubjetividad, ¿no? Sobre lo que nosotros vamos estudiando, ¿no? Entonces, bueno, no sé, de aquí tengan algún comentario, duda sobre el tema, ¿no? Aporte, ¿no? No sé qué les parece toda esta dimensión que es más aparentemente lingüística, pero se mezcla con la parte filosófica. No sé si tengan algún comentario, duda, pregunta, participación, ¿no? Que quieran dar a conocer, ¿no? Ya estamos, bueno, en los temas finales, ¿no? Del curso, entonces en el temario, pues la hermenéutica, bueno, pues vimos una parte de hermenéutica al inicio del curso, pero así con detalle, etcétera, ¿no? Trabajar este tipo de temas, pues bueno, a veces mucho más a la reflexión de la vida, ¿no? Porque muchas veces nosotros, cuando vemos un texto, vemos incluso una película, nos vinculamos, ¿no? Con los personajes como si fueran parte de nuestra existencia, ¿no? Entonces, no sé, alguna duda, pregunta, comentario, eh, si queda claro lo que es explicación y comprensión, lo que es la triple mímesis, en qué sentido estamos aplicando en la dimensión hermenéutica el símbolo, ¿no? Y la metáfora, porque no es nada afín con la dimensión del símbolo de Peirce, ¿no? Es diferente, ¿no? Porque aquí el símbolo se da como en una constitución eh, oculta, ¿no? En Peirce se ve como una dimensión tangible, ¿no? Como la del signo lingüístico, en donde el signo lingüístico está vislumbrado por una ley, ¿no? Pero aquí el símbolo es una entidad a lo mejor más etérea, ¿no? Profunda, ¿no? Psicoanalítica, ¿no? Que juega mucho con el imaginario, ¿no? Dice Miguel Ángel, lo leí lenguaje, cultura y poder y argumentación escrita. Muy bien, muy bien. Supongo que te dijeron algunas cosas similares a las que mencioné. No sé si estoy en lo correcto o quieras dar algo que se me haya ido eh, de las manos, ¿no? O sea, digo, es muy grande la obra de Riquet, pero me gusta a mí mucho esa recuperación de la reflexión del ser, porque también tiene que ver con cómo organizamos nuestra propia narrativa como personas, ¿no? O sea, y eso tiene que ver mucho con el psicoanálisis, ¿no? O sea, cuando dices, es que mi pareja me abandonó, esa es una condición narrativa incluso como del melodrama, ¿no? A decir, bueno, nuestra relación tomó caminos diferentes y decidimos eh, tomar otro carácter simbólico entre pareja, ¿no? Entonces ahí me parece que resulta muy profundo cómo organizamos nuestra vida. O sea, nuestro aspecto incluso de tragedia, ¿no? Comedia, ¿no? O sea, lo podemos jugar, ¿no? Eh, pero bueno, yo fui un poco más formal, ¿no? En el aspecto, pero bueno, no sé, solamente vimos aquí una de los dos textos, ¿no? O sea, podríamos discutir ahí las particularidades que hace, ¿no? Pero sí, este, pero es un aporte, ¿no? O sea, dentro de las teorías de la significación, ¿no? En este aspecto ya dentro de la parte hermenéutica o como algunos dicen, postestructural, ¿no? Pero bueno, o sea, eh,
sobre todo, dice Paola, ¿no? Yo lo vi en los textos, sobre Ricord me llama la atención la parte de la triple mímesis. Ok, pues sí, es un ciclo que lo vemos muy, muy, muy de lleno con la parte comunicativa y que de alguna manera nos vincula, ¿no? Con el carácter reflexivo de una lectura, ¿no? O sea, a veces nosotros estamos muy metidos en la teoría semiótica, teoría hermenéutica, textual, ¿no? Pero eso se vive, ¿no? Incluso, ¿no? Cuando leemos algún texto, ¿no? De antaño, ¿no? Hay textos terribles, por ejemplo, como el Principito, ¿no? O sea, el Principito en un momento de nuestra existencia no entendemos, ¿no? Los caracteres de la muerte, el dolor, ¿no? Etcétera, la serpiente, ¿no? Y ya luego lo lees con la adultez, ¿no? Y dices, "Ah, qué profundidad, ¿no? Ya había leído, ¿no? Lo mismo el Quijote, ¿no? El Quijote cuando somos chavos, pues hasta se nos puede hacer triste la historia a veces del Quijote, ¿no? Así como que pobre, ¿no? Pues él estaba caminando y pues muere, etcétera, ¿no? Y al final tiene que aceptar su realidad, etcétera. Y de repente hay otras etapas de tu vida donde dices, bueno, pues, dices, pues a mí me da risa el viejito que está, que cree que tal cosa es otra, ¿no? Que la Dulcinea, ¿no? Etcétera, que se imagina. Entonces, ahí hay otras cosas, ¿no? Entonces, los textos envejecen con nosotros, ¿no? Y lo mismo puede ser las películas, ¿no? La película del viento se llevó, ¿no? Ahora que tiene otras interpretaciones, ¿no? ¿No? Me comenta Miguel Ángel, ¿no? Que otro profesor evocó al Chavo del Ocho para hablar de Ricoeur, ¿no? Pues supongo, bueno, sí, bueno, el Chavo del Ocho ha envejecido en esa parte, ¿no? O sea, podemos hacer interpretación de en términos sociológicos, ¿no? Pues por ejemplo, en las épocas de crisis económica es cuando ha repuntado el Chavo del Ocho, ¿no? En los 70, ¿no? Y en el 94, ¿no? En los 90 pegan esos arquetipos, ¿no? Que bueno, aquí no me he metido mucho con los arquetipos junguianos, pero quizá luego los comentaremos en la siguiente sesión en agosto, pero sí. Y el Quijote, pues sí que crece, ¿no? Con nosotros, ¿no? Paula lo era, el hecho de que un texto sea a través de tres diferentes ópticas, sobre todo la tercera mímesis, porque si pasa, lees un texto y le das tu interpretación. Entonces un mismo texto tiene n cantidad de interpretaciones porque es diferente la mímesis en cada persona en efecto, ¿no? Y al final puede ser distinta incluso a la que le da el autor. Y me pone a pensar que nada es real y que no existe la realidad, cada tiene una interpretación diferente. Pues finalmente ese es el trabajo fenomenológico, Paola, en la interpretación fenomenológica, que por eso comenzaba la discusión con Husserl, ¿no? Que parte todavía de esta evocación de la trascendencia kantiana, ¿no? En donde nosotros, cómo completamos el mundo, ¿no? Por ahí hay unos videos de este filósofo argentino, Strasberg, que explica mucho a Kant, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Y está ahí con el público. Dice, pues, ¿quién ve mejor la realidad? ¿Un pájaro, un humano, un perro, ¿no? Todos tenemos una cosmovisión de la cual partimos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con un texto, ¿no? O sea, cada uno tiene una cosmovisión N para leer un libro, ver una película, profundizarse o conectarse con la pintura, ¿no? Cualquier discurso que nos llegue, o sea, es una interpretación, ¿no? Más allá de la condición en la que estemos, tenemos algo que darle al texto, ¿no? Cuando lo leemos, ¿no? Dar a nuestra imaginación, ¿no? Dice Miguel Ángel, ¿no? En cada universo hay una realidad diferente. Entonces, sí, y ese universo lo va construyendo, ¿no? Hay una parte de la cosmovisión, pero también hay una parte en donde nosotros vinculamos mucho con la intimidad del autor, ¿no? Y como bien dice Paula, ¿no? Hay veces en que el texto se malinterpreta, ¿no? De una manera totalmente diferente, ¿no?
¿Cuántas veces, como dice la dimensión eh, pues tradicional, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Entonces, no sé, supongamos que tú eres un muy buena onda, ¿no? Etcétera, ¿no? Y de repente pues vas mucho a visitar no sé, a una vecina, ¿no? Y de repente, pues, a lo mejor mm, no sé, le estás ayudando se acaba de mudar, etcétera, ¿no? Y ya de repente los vecinos ya están generando historias, ¿no? Narrativas, ¿no? Pues ya está llegando a la vecina, etcétera, ¿no? Y eso es importante, sobre todo en una época, porque bueno, el eje moral siempre va a estar, dice Miguel Ángel, ¿no? En cada universo hay bueno, así es como el Bob Esponja y el de Animaniacs, ¿no? Son caricaturas y aún así critican la sociedad. Sí, claro, sí, digo, bueno, aquí a mis espaldas tengo un Patricio, ¿no? ¿Qué representa ese arquetipo, ¿no? Ahora acaban de decir, ¿no? Que este Bob Esponja estaba en una agenda gay, ¿no? Pues algunos teníamos nuestras hipótesis, pero eso finalmente, el dibujo animado por sí mismo no tenía una intención de emancipar a la dimensión gay, ¿no? Pues te da risa el discurso, ¿no? De hecho, por ahí hay un capítulo, me gusta mucho un capítulo en donde Bob Esponja y Patricio juegan con una caja, ¿no? Ese capítulo es uno de los más hermosos que tiene Bob Esponja. Y entonces, de repente, vive en una realidad con la caja como si fuera un auto o algo así. Y de repente, Calamardo quiere la caja y es diferente, ¿no? Porque habla un poco de la imaginación, cómo interpretas el juego de las cosas y los objetos, ¿no? Y bueno, dice Miguel Ángel, pues sí, pues pues más bien un ser muy ingenuo, ¿no? Sí, pues juegan con los arquetipos, los personajes, ¿no? O sea, de hecho, para la construcción de personajes, así como vimos con Vladimir Prop, las esferas de acción o, por ejemplo, los arquetipos que retoma Joseph Campbell, ¿no? O bueno, están los de Pearson también, que son 12, ¿no? Ahora, en un libro de cómo construir un buen guión de María Teresa Forero, veía que utilizan ahora los eneatipos, ¿no? Que pues, es una dimensión como medio New Age, ¿no? De la dimensión junguiana, ¿no? Pero bueno, eh, dice Paula Loera, ¿no? Como el texto de Semiósfera 3, la parte lúdica que te permite darle otra realidad a las cosas, ¿no? Dice Calamardo, pues sí, no, él no podía imaginar, ¿no? Y es lo mismo, o sea, eh, hay esta enfermedad, ¿no? Que ves todo lógicamente, ¿no? El Asperger, ¿no? En donde esas personas no pueden darle sentido a los chistes, ¿no? Porque lo ven todo lógicamente, ¿no? Y ahí dimensionamos mundos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Calamardo tenga principios de Aspe, pero eh, eh, pero por ejemplo se pueden dibujar, ¿no? Este contraste de personajes, ¿no? Pero también el mismo Calamardo cuando se va a su ciudad, ¿no? De Calamardos, ¿no? Comienza a actuar como Bob Esponja, ¿no? O sea, al final lo necesita, ¿no? Pero en esa narrativa lo interpretamos de muchas maneras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Este, o como, bueno, con sus lapsos Brutus, ¿no? Bueno, bueno, también están los personajes, los primitivos, ¿no? Entre Bob Esponja y Patricio, ¿no? Eh, y así podemos hacerlo de cualquier serie, ¿no? Eh, Malcolm el en medio, ¿no? Bueno, ahora sobreinterpretan que son comunistas y pues, no está medio extraño, ¿no? Pero bueno, que es una crítica medio anárquica, sí, ¿no? Eso sí que tilda mucho al sistema norteamericano, ¿no? Pero en general, ¿no? Aunque a veces pues retoman principios
morales, ¿no? Eh, pero, o sea, podemos hacer cualquier interpretación así de las series, ¿no? O sea, el jueves en otra clase pues discutía, ¿no? De que, por ejemplo, pasa, ¿no? En la narrativa, por ejemplo, de los Simpson, ¿no? De en las primeras, eh, yo tengo por ahí se dice, ¿no? Que un capítulo de los Simpson que acaba con la serie es cuando Lisa, bueno, cuando es cuando el capítulo de Seymour Skinner, ¿no? No es Skinner, ¿no? Yo me iría más atrás, ¿no? Cuando los Simpson dejan de ser los Simpson, creo que es cuando Homero Simpson, por error, se sube a la patineta de Bart y cruza el acantilado y sobrevive a un accidente. Ahí ya se rompe la verosimilitud dada por los primeros capítulos. O sea, tenían un patrón, ¿no? Entonces, pero da a una época que se desdibuja en la ironía, etcétera, ¿no? Hasta la temporada 10, etcétera. Pero podemos calcularlos así, ¿no? O sea, pues esa es mi interpretación, ¿no? Esa es mi interpretación, ¿no? De el mundo, ¿no? O sea, dice Miguel Ángel, pues el racismo invertido, ¿no? Y bueno, el capítulo, ¿no? Que mencionaba es mítico, ¿no? Sí, o sea, estamos ahorita en otra agenda, ¿no? O una agenda política diferente, ¿no? Y como bien decías, ¿no? De lo de Animaniacs, ¿no? Que bueno, a mí nunca me gustó mucho la serie, pero me gustaba los personajes estos secundarios de Cerebro y Pinky, ¿no? Pero los propios Animaniacs nunca me gustaron mucho, pero defendería la libertad de expresión, ¿no? O sea, no, eh, creo que igual, ¿no? O sea, de repente, eh, habían unos que juegan mucho con el doble sentido, ¿no? Está la ardilla y, ¿cómo se llama? Creo que es una ardilla, ¿no? O son dos ardillas, ya no me acuerdo, ¿no? Que hay una secuencia clásica ahí de que están escuchando a Teju, así es Lapi, ¿no? Pero eso es un juego de palabras que solamente se entiende en inglés. Who is playing, ¿no? Who, entonces, ¿quién está tocando? Pues quién, ¿no? ¿No? Entonces, pero bueno, o sea, bueno, son los discursos con los que ustedes han crecido, ¿no? Pero todos ellos tienen narrativa, ¿no? Y tienen alcances de mímesis, ¿no? Cuando ahora ves que luego, oh, my nuts are frozen, ¿no? Mis nueces se congelaron, ¿no? Es que estaba viendo, ¿no? Es el juego del doble sentido, ¿no? Pero así vamos a ir encontrando que hay muchas estructuras míticas, ¿no? Eh, Shrek usa el mismo doble sentido, claro, claro, ¿no? Bueno, de por sí Shrek está en un ámbito paródico y sátiro, ¿no? Entonces, se le permite, ¿no? Además, pues muy bufonesco, ¿no? Por ejemplo, pues con Shrek se podría ahí jugar ahí a lo mejor la lectura de Bakhtin, ¿no? Y el contexto de Rabelais, ¿no? O sea, la cultura formal, ¿no? Porque es cultura media, ¿no? O sea, finalmente la historia de Shrek está contada en época de castillos, ¿no? En esa vinculación mítica, ¿no? Eh, tipo quijotesca, ¿no? Entonces, tiene ese aspecto paródico, ¿no? Al Quijote no lo podemos interpretar muy bien desde esta época, además de que tenemos que traducirlo, pues era parodia de textos que ya no existen, ¿no? Ya no tenemos ese acceso a los textos, por eso resulta tan complicado, ¿no? Y por eso no le podemos encontrar ese sentido. Por eso a veces se ve dramático cuando lo leemos de chavos, ¿no? Nos dejan en la prepa leer no nos dejan leerlo todo, ¿no? A veces, ¿no? Nos dejan leer un extracto, etcétera, eh, pero bueno, ¿no? Y luego interpretamos al Quijote con frases que ni siquiera están, ¿no? ¿No? Que creo que hay una frase de la película de Orson Welles, ¿no? Si los perros hacen ruido, este,
es porque andamos o algo así, pero eso es una alusión que creo que no está en el texto como tal, ¿no? Pero bueno, eh, dice Miguel Ángel, bueno, leíste en la primera, qué bueno que, este, digo, lo importante a veces no es cuándo, sino que nos, a veces nos actualicemos, digo, este, hay literatura clásica que a veces se debería leer desde la secundaria como, o bueno, si tienes suerte en la primaria como la épica, ¿no? La Ilíada, la Odisea, o conocer al menos de qué trata, ¿no? Pero hay veces en que hay casos, ¿no? Por el sistema educativo se llega a estudiar hasta la universidad, ¿no? En fin, pues bueno, ya me extendí un poquito más de tiempo. Muchas gracias por las participaciones, gracias. Bueno, estuvo aquí Ramón, Mónica Belino, Paola Loera, Miguel Ángel Paniagua, Marco Antonio Palacios, Gilberto Chávez, Felipe Chanes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, de aquí nos vamos a ver hasta el 8 de agosto. Bueno, ahí está marcado en la plataforma. Esto pues fue la séptima videoasesoría, ¿no? Ya no tan correteado a lo mejor como las primeras videoasesorías, ¿no? Pero vamos a acabar pues por ahí del veintitantos de agosto. El trabajo final por ahí se entrega por el 15, si mal no recuerdo, ¿no? Para que todavía podamos discutir un poquito antes la sesión 8. Y la última sesión ya solamente va a ser de retroalimentación de lo que hayan entregado en la plataforma de sus trabajos, ¿no? Entonces, voy a dar opiniones sobre los trabajos y en general, ¿no? O sea, de cómo nos fue, siempre es un espacio para discutir, pero realmente los textos más, canónicos, pues ya los hemos visto, ¿no? Eh, Como he dicho anteriormente, la hermenéutica creo que obedece un curso propio, ¿no? Realmente yo me he abocado más a la parte semiótica. La parte hermenéutica siempre se me ha sido complementaria, ¿no? Porque yo me considero un poco más pragmático en términos de la dimensión semiótica. Entonces, me gusta encontrar ese diálogo, ¿no? Bueno, pues por mi parte, el día de hoy, esto ha sido todo. Les agradezco mucho su asistencia. Espero que se cuiden, que tengan mucho ánimo y que, pues bueno, aprovechen este tiempo para escribir, para leer, para revisar textos, ¿no? Si hay necesidad de alguna otra lectura, pues me lo harán llegar ahí por correo, por la plataforma, ¿no? Que les quiera que comparta a lo mejor más textos, ¿no? De estos que menciona el día de hoy, o en algunas otras sesiones, ¿no? Pues les agradezco, gracias por su participación. Entonces, esto ha sido la séptima videoasesoría. Muchas gracias, estamos en contacto. Hasta luego.